Hoy tenemos el orgullo y le agradecemos la presencia del señor Pablo del Cel, que nos va a hablar sobre la conquista española. Es un catequista, esposo, padre de familia, de 8 hijos. Así que un ejemplo también en ese aspecto. Y bueno, nos va a dar la charla, así que como siempre le animo, él nos da la charla, hacemos un break, tomamos un cafecito y después terminamos y pregunta e intercambio de ideas si el señor está de acuerdo. ¿Listo? Bueno, gracias, buenas noches y bueno, le damos la charla. Si quieren comenzamos con una oración a la Virgen, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a tratar de encarar un tema que de por sí es muy amplio, requeriría de varias charlas, un ciclo entero de charlas, porque es muy amplio, ¿no? Voy a tratar de resumir alrededor de 300 años de historia, 300 años de historia, voy a tratar de resumir en un poquito menos de una hora, ¿no? Más o menos que es o una hora y algo más. Decía el Papa León XIII, allá por el año 1885, contextualicen el año, en la memorable encíclica Immortali Dei: hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Entonces aquella energía propia de la sabiduría cristiana, aquella su divina virtud, había penetrado profundamente en las leyes, instituciones y costumbres de los pueblos, en todos los órdenes y problemas del Estado, cuando la religión fundada por Jesucristo, colocada firmemente sobre el grado de honor y de altura que le correspondía, florecía en todas partes, secundada por el favor de los príncipes y por la legítima tutela de los magistrados, y el sacerdocio y el imperio, concordes entre sí, departían con toda felicidad en amigable consorcio las voluntades e intereses. Organizada de este modo la sociedad civil, produjo bienes muy superiores a toda esperanza. Todavía subsiste la memoria de ellos y quedará consignada en un sinnúmero de monumentos históricos, ilustres e indelebles, que ninguna corrupta habilidad de los adversarios podrá nunca desvirtuar ni oscurecer. Esto nos decía el venerado Papa León XIII en fines del siglo XIX. Yo propuse contextualizar, para tener una idea, fines del siglo XIX, ya es post-Revolución Francesa, que fue en el año 1789. Y el liberalismo había desatado su peor faceta en todo el orbe cristiano. En Italia ya había pasado la unificación italiana, con lo cual el liberalismo masónico ya había irrumpido inclusive en el mismo Vaticano, y en las distintas regiones de América también se producían grandes persecuciones a los cristianos, y el cristianismo producía también grandes mártires, ¿no? Pensemos en el Ecuador de García Moreno, que fue justamente asesinado a hachazos por la masonería. ¿Qué quiero decir esto? Que el Papa en ese entonces recordaba que hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Y eso es un poquito lo que voy a tratar de contarles hoy, de explicarles, y cómo la obra maravillosa de España sobre América refleja perfectamente esto que el Papa León XIII nos decía a fines del siglo XIX. Para eso vamos a hacer un poquito un ejercicio que es, primero, entender un poquito qué es la historia, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, vamos a estudiar historia, más de las veces hoy nos tienen acostumbrados, falsos historiadores, con que la historia es contar cualquier cosa de cualquier personaje y en cualquier momento, ¿no? Y incurren sobre
intimidades y cuestiones que no son esenciales ni son trascendentales. Con esto ya estamos dando una definición, que la historia es la ciencia que estudia los hechos esenciales y trascendentes de la humanidad en el tiempo y en el espacio. De nada me sirve a mí saber cuántas veces Colón iba al baño, ni si tuvo 1, 2 o 3 o 5 amantes, si en ese relato o en esas exposiciones no está vinculado a algo trascendente y esencial para la historia de la humanidad. La historia tiene una obligación, y la primera obligación de la historia es decir la verdad. Entonces, no se puede falsificar la historia, no se debe falsificar la historia. Justamente, lo que nosotros estamos acostumbrados es a que permanentemente nos falsifiquen la historia, hagan un reduccionismo histórico. Pero el reduccionismo histórico, y si ahora detengámonos en lo que dice esta diapositiva, se utilizan normalmente algunos métodos. Los métodos más habituales son estos 5. Uno es el reduccionismo. ¿Qué es el reduccionismo? El reduccionismo histórico, ¿qué hace? Hace que un hecho histórico particular o general se cuente solamente una parte. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar del hecho histórico que es la conquista española, en 300 años, 3 siglos y algo más de esplendor, ¿en qué voy a reducir la historia? Y voy a reducir la historia en aquel indio que lo descuartizaron unos malvados españoles a través de unos caballos, o en aquel pueblo indígena que los trajeron desde los pueblos de Quilmes hasta lo que es hoy el Quilmes de Buenos Aires, y que los hicieron caminar kilómetros hasta que se murieron. Por supuesto que todo esto exagerado, con mucho condimento, y aunque así fuera verdad, es reducir la historia de una epopeya en 2 o 3 situaciones. Por supuesto que no es la idea de generar una leyenda rosa sobre la conquista española. Evidentemente, como cualquier obra humana, siempre va a estar signada de errores, de pecados, de hombres malvados, de malas realizaciones, de errores, con lo cual no está exenta la conquista española de eso. Pero cuando uno estudia la historia y se centra en los hechos esenciales y trascendentes y hace un repaso de la epopeya española, no va a dudar en calificarla como lo estoy haciendo, ¿no? Como una epopeya. El padre Iraburu, un sacerdote español que estuvo mucho tiempo acá en Argentina, escribió en el año 1992, en ocasión del 5º centenario, un libro que es maravilloso y lo tituló Los Hechos de los Apóstoles en América, porque casi que en todo su voluminoso libro hace referencia a que la acción de los españoles, tanto de misioneros como conquistadores, se asemejaba a la acción de los apóstoles en los primeros años de la Iglesia, que iban y evangelizaban por toda Europa y distintos lugares. Acá es lo mismo. España, junto con misioneros y conquistadores, trajeron la fe, que es lo principal, es lo esencial, es lo trascendental. Y su accionar en América se asemeja en muchísimos casos a los hechos de los apóstoles. Por eso se titulaba así. La otra herramienta para el reduccionismo histórico es la dialéctica. La dialéctica significa el generar oposiciones, grieta diríamos ahora, ¿no? Los celestes contra los verdes, los kirchneristas contra los pro, no sé, todas las grietas que se les ocurran. Las grietas revolucionarias, las grietas normales que ha impuesto sobre todo la ideología marxista es el de ricos contra pobres, entre poderosos contra débiles, entre conquistadores y aborígenes, hoy también entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? Un montón de dialéctica que busca la oposición, el conflicto. Del conflicto de la revolución permanente sale después las tesis o la síntesis de las principales revoluciones marxistas. Por supuesto, ¿qué aplica a la conquista de América? Y sí, el europeo poderoso, el español rico, lleno de armas, sediento de sangre, que vino a someter y a sojuzgar
a un pobre indio que vivía en un ambiente bucólico, tranquilo en la campiña, al decir de Rousseau el buen salvaje, ¿no? Rousseau, que el hombre es bueno por naturaleza, y esta dialéctica se ve plasmada, ¿no es cierto?, en muchos historiadores propulsores de la leyenda negra como algo que sucedió. El sensacionalismo, bueno, esto es más fácil, basta con prender cualquier canal de televisión o ver cualquier programa, sobre todo noticiero, cualquier cosa está cargada de sensacionalismo. ¿Cuánto más no va a ser así el relatar la historia de la conquista española, ¿no? Cualquier acto que haya hecho mal algún español, y si es un misionero peor, si es un miembro de la iglesia, hay que magnificarlo más, hay que cargarlo de sensacionalismo, ¿no? Entonces ya no basta con contar el relato de que tal o cual encomenderos abusó de los indios, los maltrató, sino que contar, ¿no?, que abusó de la mujer que estaba embarazada, que era única sostén de la casa, y todo cargado de sensacionalismo, y si se puede visualizar y mostrar elementos sangrientos, mucho mejor todavía. La matematización, esto también, ténganlo en cuenta y se van a dar cuenta, los voy a dar por comparación, ¿no? Y espero que no me denuncien por esto, pero la matematización se utiliza en exagerar los números. Entonces, cuando se habla de la conquista española, se dice que se han matado cientos de millones de indios, 12 millones de indios, 300 millones de indios, cualquier cantidad de aborígenes, de nativos. Ni siquiera se sientan a mirar las cifras de los censos o de la cantidad de indios que había. O sea, se mataron más indios de lo que vivían, según esta herramienta de la matematización. Ejemplos modernos los tenemos con ejemplos como el de los 30.000 desaparecidos o los 6 millones del Holocausto. Alguna vez alguien, si investiga los números, un muerto vale lo mismo, es una barbaridad, un muerto injusto es una barbaridad, lo mismo que 6 millones, pero analicemos si esos 6 millones no es un número utilizado como herramienta de la matematización. Lo mismo que los de 30.000 desaparecidos. El anacronismo es algo muy común que cometemos nosotros, los hombres de este siglo, hombres modernos, que estamos con celular, con internet, con automóviles, autopistas en la conexión de una ciudad a la otra, en querer ver todo lo que sucedió hace 530 años con los ojos y la mentalidad que tiene el hombre moderno. El hombre moderno, que no tenemos ni idea de cómo se vivía, ni cuáles eran las costumbres, ni la forma de pensar, ni las motivaciones que tenían, ¿no es cierto? Hoy nos motiva el dinero, el placer, el poder. Nos cuesta entender que en ese momento al español promedio, le motivaba la conquista de Jerusalén, le motivaba reconquistar España para Cristo y expulsar a los moros, le motivaba ir a hacer aventuras tras el océano, a evangelizar, y si le iba la vida por Cristo también le motivaba. Y nosotros, hombres modernos de este siglo, podemos llegar a comprendernos los que venimos a misa, los que vamos a misa, los que tenemos alguna fe católica, podemos ponernos un poco nada más en la piel de aquellos hombres. Ni hablar de la generalidad de las personas de hoy. Y decimos, ¿por qué esta falsificación de la historia? ¿Por qué tanta leyenda negra? ¿Por qué ese empeño en falsificar la historia de la conquista española? La razón principal por la que se distorsiona, exagera o se falsifica la historia de la Iglesia es porque odian a nuestro Señor Jesucristo. Acá hay un claro ejemplo de odium fidei, ¿no? Odium fidei institucional, se odia a la Iglesia, porque la Iglesia es la esposa de Cristo, es el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Corpus Christi en la tierra. Como no se atreven o no pueden atacar su doctrina y sus dogmas, atacan sus hechos, sus acciones, para desacreditarla, para desacreditar justamente su dogma y su doctrina. Es mucho más difícil que alguien común nos venga a discutir el misterio de la Santísima Trinidad, o si Cristo está presente o no en la Sagrada Eucaristía, o de los dogmas de la Virginidad de María. Es mucho más fácil decir, no, porque el cura tal, y los curas pedófilos, y la Iglesia en la época de la Inquisición, y la Iglesia en la época de la Conquista. De esa manera desprestigia a la esposa de Cristo, y con esto desprestigia a Cristo y debilita de alguna manera la fuerza que tiene que tener la Iglesia en sus dogmas y su doctrina.
Yo voy un poco rápido, si ustedes quieren hacerme alguna consulta, interrumpirme, con todo gusto, ningún problema. Contexto histórico. El contexto histórico en el que vamos a desarrollar la charla es la reconquista española, expulsión de los musulmanes y judíos. Todo eso sucede en el año 1492. La conquista española se produce el 3 de febrero de 1492, cuando se toma Granada. Los reyes católicos conquistan Granada. En marzo, el 31 de marzo del mismo año, se expulsa a los musulmanes y judíos en una gran acción, incluso a favor de musulmanes y judíos, de la reina Isabel la Católica. El contexto son las bulas papales. Vamos a hablar de los justos títulos y por qué los papas donaban tierra. La invasión musulmana de Oriente. En el año 1453 se producía la caída del Imperio Romano de Occidente, o sea, Constantinopla había sido invadida, la zona de Bizancio, la iglesia de Santa Sofía estaba convertida en una mezquita. La irrupción del protestantismo en 1517 con Martín Lutero. Trento, el Concilio de Trento, que es la contrarreforma. Lepanto, batalla memorable en la que incluso pierde la mano Cervantes Saavedra, el escritor de Don Quijote, el Banco de Lepanto, tal cual. La Inquisición española, que es ejemplo de otras inquisiciones, es la más atacada justamente por ser la más ecuánime, la más justa y la más católica. Y el Renacimiento, que afecta a toda Europa, y a España la va a afectar, pero de una manera católica, a diferencia del resto de Europa. Entonces, me voy a parar un cachito, a ver si... ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Me escuchan igual? ¿Sí, no? Bueno, fíjense cómo era España en aquel momento, ¿no? Siglo XV va entre el año 1400 y 1500. La corona de Castilla, la corona de Aragón, que incluye el sur de Italia, ¿no? Córcega, Cerdeña, el sur de Italia. Italia no era Italia era un conjunto de reinos, distintos reinos, todos, cada uno con su autonomía, no podemos decir divididos, porque no existía la noción de la Italia unida. El reino de Francia, el reino de Inglaterra, el Sacro Imperio Romano Germánico. En este contexto todavía no estaba descubierto América, se estaba por descubrir, fines de este siglo, desde el siglo XV, se produce el casamiento entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, con lo cual se unía Castilla y Aragón y empezaba a tener hegemonía. Hegemonía significa control y poder sobre la cristiandad, el imperio español, ¿no? Se empezaba a hablar de imperio. En este momento es el momento en que los imperios se iban conformando en estados. Antiguamente, antes que esto, cuando Roma era el centro, la cristiandad estaba toda unida. Pero la unidad de la cristiandad no es una unidad uniforme, no es la unidad de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, para los que se acuerdan lo que era el comunismo. Era una unidad con respeto de las autonomías, era una unidad que estaba realizada así gracias a la Pax Romana. Los romanos, cada vez que conquistaban un pueblo, no destruían su cultura, sino que la absorbían. Les entregaban parte de su cultura, el derecho, la filosofía, el orden, los caminos, los avances tecnológicos, pero cada pueblo seguía manteniendo su autonomía y su propia cultura. ¿Recuerdan los pasajes del Evangelio que en la época de Señor Jesucristo, Israel, que estaba siendo dominada por los romanos, tenía sus instituciones intactas? Seguía el Sanedrín, seguía el rey Herodes, seguía el consejo de los ancianos, se juzgaba a los malhechores por las normas judías, no por las normas romanas. De hecho, a Cristo lo juzga el Sanedrín, ¿no es cierto? Después se lo entregan a los romanos, pero lo juzga el Sanedrín. Ahí es un claro ejemplo cómo realmente el Imperio Romano respetaba mucho las autonomías. Esas autonomías después se fueron conformando en reinos, esos reinos después fueron conformando en estados, que es el momento que estamos viendo ahora. Avanzamos en el tiempo y esto ya es después. Esto se produce ya después, ya ven que el imperio español ya está unido.
el Imperio Español unido, los demás imperios permanecen más o menos como estaban, pero con el condimento que el Imperio Español ahora se encuentra a nivel mundial. En el año 1581 se produce la unión, incluso además, del Reino Español con el Reino de Portugal. ¿Cómo es posible todo esto, no? ¿Cómo es que se produce todo esto? Entonces, veamos un poquitito el contexto histórico, ¿no? Que acá nos cuenta el Padre Sam, ¿no? A ver si puedo llegar a leer. El descubrimiento de América ocurre en un momento de verdadera encrucijada histórica. Comienza la conquista al culminar el siglo XV y se desarrolla en el siglo XVI, como vieron los dos mapas que vimos recién. Es decir, cuando el resto de Europa, la Edad Media, ya no era casi sino un recuerdo del pasado, en medio de una terrible crisis, en camino de una desintegración progresiva. El edificio de la cristiandad estaba profundamente conmovido. Las actividades humanas como el arte, la cultura, la economía, que antes se desarrollaban en jerarquía y gozosa subordinación a la teología, ahora buscaban liberarse. En sus principios rectores sobre este edificio, ya vería de la Reforma cayó como un rayo. Ese es el contexto de Europa. Vuelvo a reiterar los ítems que yo puse, ¿no? Pero el ítem más significativo que sucede en este momento es el de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante es una herida mortal, prácticamente, sobre la cristiandad. La cristiandad es esa unión de distintos reinos con sus propias autonomías, o la continuación del Imperio Romano, para decirlo de otra manera, con la cultura de Grecia y Roma, pero bautizada por la fe, en la unidad de la fe, en la unidad de la única verdadera fe que es la Iglesia Católica. Esa armonía, esa unidad llamada cristiandad, es la que, por la irrupción del protestantismo, se empezaba a quebrar. Si volvemos a los mapas anteriores, ahí vemos que la cristiandad se estaba preservando en estos momentos solamente en el Imperio Español, corona de Castilla y Aragón, ¿no? Que incluye el Reino de Nápoles, y el Sacro Imperio Romano Germánico, que estaban unificados por el mismo monarca, que es Carlos I de España, Carlos V de Alemania. ¿Qué implica esta preservación de la cristiandad? Esta preservación del medioevo. Entre tanto, como dice acá el Padre Sáenz, en el resto de Europa la cristiandad estaba profundamente conmovida, casi el medioevo empezaba a ser un recuerdo. En cambio, en la España de los reyes católicos y de sus sucesores, se mantuvo intacta la cristiandad y ese concepto de medioevo. Y decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la conquista española? Tiene que ver porque ese espíritu medieval, ese espíritu de la cristiandad, es el que se trasladó a América. América, entonces, se puede decir que hasta el advenimiento de los Borbones, mediados del siglo XVIII, 1750, más exactamente cuando se expulsan los jesuitas, durante todos esos años vivió en perfecto medioevo. En el medioevo del siglo XII, del siglo XIII, del siglo XIV, del siglo XV español y siglo XVI también español. A diferencia del resto de Europa, que ya estaba signada por el protestantismo, por las ideas racionalistas, por el mal renacimiento, el volver otra vez a las filosofías antiguas, pero exaltando a los sofistas en vez de a los grandes filósofos. Ese renacimiento europeo que pone al hombre como centro de todo en vez de a Dios, en España no hizo mella, en España no entró. España se mantuvo con su forma de ser teocéntrica, Dios centro de todo, todas las cosas en tanto y en cuanto son buenas, como diría San Ignacio, en tanto y en cuanto nos llevan a Dios. Y ese momento del llamado siglo de oro español que se traslada a América fue un momento, como leímos del Papa León XIII, que dio abundantes frutos llenos de gracia. Imaginémonos más los santos que dio España: Santa Teresa, San Ignacio de Loyola, San Felipe Neri, San Juan de la Cruz, San Isidro, los grandes poetas, ¿cierto? Calderón de la Barca, Lope de Vega, Cervantes Saavedra,
los grandes artistas como Velázquez. Todo esto conjunto se dio en un siglo y medio. ¿Cómo es posible que haya proliferado tanta cultura, tanta ciencia? Es la época de apogeo de las universidades. Después vamos a ver un poco más del tema de las universidades, pero las universidades que estaban en la península ibérica tenían igual o menor estatus inclusive que algunas universidades que ya habían sido creadas en América. En menos de 2 siglos, en América se habían fundado más de 20 universidades. En Estados Unidos todavía ninguna. Harvard es de 1600, fines del 1686 creo que es. Para esa época ya había en América 20 universidades en toda América. Hago un poquito un paréntesis acá, porque si yo pregunto en general, o por lo menos qué piensa la gente sobre el medioevo, lo primero que uno se le viene a la mente, lo que piensa la gente, que el medioevo es igual a oscurantismo, ¿no? El medioevo es igual a retraso, retrógrado, algo que es lúgubre, que está cubierto de tinieblas. Más, cada vez que hay una representación hollywoodense sobre el medioevo, siempre es en tiniebla, algo oscuro, muestran a los obispos y sacerdotes como malvados. Lo que caracteriza, digamos, la producción cinematográfica en general, ¿no? Hay producciones muy buenas, pero en general tienden a ser o a tildar a la Edad Media como algo oscurantista. Todo lo contrario. Gracias a la Edad Media existe la universidad. La universidad, que su mismo nombre lo indica, que es la unión de lo diverso, justamente era el estudio de los universales, de las cosas trascendentes. La filosofía, la historia, la música, la literatura, se estudiaba en las universidades y de ahí se desprendían todas las demás ciencias, la medicina, la astrología, la astronomía, la física. Eso es producto gracias al medioevo. Lejos de ser oscurantista, el medioevo se puede decir, y con toda justicia, que es una época totalmente iluminada. Contrariamente a eso, los iluministas del siglo XVI y XVII en adelante, por eso tildan al medioevo, primero que lo llaman medioevo como que es una edad del medio, ¿no? Como que es una edad que no tiene ni nombre, cuando en realidad es la cristiandad. Tildan a esta época como oscurantista y si ellos se autodenominan los iluminados. ¿Por qué? Porque dicen que empiezan a utilizar la razón, ponen la razón por encima de la fe. Lejos de poner la razón por debajo de la fe en la cristiandad, lo que había era una armonía entre razón y fe, ¿no? Hay una encíclica maravillosa de San Juan Pablo II que se llama Fides et Ratio, Fe y Razón, que googleenla, está perfectamente accesible. Es buenísima leer eso porque uno realmente entiende y se ubica en el contexto de la historia universal, ¿no? Lo que es la fe y lo que es la razón. Bueno, para no irme más por las ramas. En este año, en el año 1490 antes que esto vamos a ver, en el año 1480 se produce un acontecimiento importante que es la unión y el casamiento de los reyes católicos, ¿no? El casamiento de los reyes católicos es un acontecimiento trascendental. Como dije al principio, la historia no es un relato de chismerío, pero esto justamente es una boda que vale la pena contarla, porque esta boda cambia la historia de la humanidad. Unifica los dos reinos, el reino de Castilla y Aragón, pero sobre todo hay que destacar la figura de Isabel la Católica, que es la que va a marcar la unidad del imperio. Una persona de muchísima fe, muy piadosa, muchos la consideramos como santa, tiene causa de canonización, pero lamentablemente las fuerzas del mal la tienen frenada porque no habría nada que impediría por lo menos que su causa continuara para ser proclamada santa. Se le puede pedir intercesiones a ella en forma privada porque ya es considerada venerable, pero su causa de beatificación y santificación en este momento se encuentra suspendida.
Se produce un tratado, que es el Tratado de Alcazovas-Toledo, es un tratado que se produce entre Portugal y España, en la cual no solamente se establece la paz entre dos reinos, sino que también se establece y se delimita cuáles iban a ser los territorios dentro de Europa en ese momento, porque todavía América no estaba descubierta, iban a quedar para el lado de Portugal o para el lado de España. Esta repartición de territorios que se conquistaban, tenía que ver también porque muchos de esos conquistas que hacían, sobre todo los portugueses en las costas africanas, era recuperar tierras que estaban en manos de musulmanes. Y otras veces descubrían territorios que no estaban en manos de nadie, entonces tenían posesión y derecho de tenerla. Esa concesión se los daba el Papa a los portugueses. Y a los españoles les daba la concesión de que todas las tierras que pudieran descubrir de las Islas Canarias hacia el oeste iban a pertenecer a la corona española. Hacia el oeste era la nada misma, era un mundo desconocido, inclusive se le llamaba el Mar Tenebroso, el Océano Atlántico. Y lo único que se sabía, porque es mentira que en ese momento la gente pensaba que la Tierra era cuadrada, no era así, no se pensaba en eso, se sabía perfectamente que era redonda, porque uno de los objetivos de los reyes católicos y de muchos príncipes católicos de la cristiandad era tratar de atacar a los musulmanes que se encontraban en lo que es Constantinopla. Toda esta zona, el Imperio Otomano es un imperio musulmán, ¿no? Había llegado incluso hasta las puertas de Venecia, todo lo que es Grecia conquistado, estas tierras que hacía un par de decenios, 1453, estamos en el año 1480, 1481, estaban siendo dominados. El paso hacia las Indias, está un poquito más acá, estará por supuesto interrumpido por los árabes, por los musulmanes. Entonces, muchos príncipes cristianos entendían que una forma de poder reconquistar estos territorios era yendo hacia el oeste, entrar por el oriente, hacer algún pacto de alianza con los reyes de la China y poder de esa manera recuperar ese territorio. Esto que implica que perfectamente sabían que la Tierra era redonda, no que la Tierra era cuadrada. Después de este tratado y de este tratado de Alcazaba-Toledo, se encuentra el Interchetera, que es ya descubierto América, le va a dar concesión más amplias a los reyes católicos de que pueden tomar dominio sobre los territorios que vayan a descubrir desde una donación pontificia de la corona española el cargo de evangelizar, ¿no? Desde una línea, este ya es el tratado de Tordesillas, pero el Interchetera, vamos a ver acá, Interchetera es un poquito más hacia el este. Todo lo que de la línea que dice Interchetera hacia el oeste pertenecería a España y todo lo que sea hacia el este pertenecería a Portugal. Por supuesto que los reyes de Portugal protestaron y se llegó a un acuerdo, entonces se firmó el Tratado de Tordesillas, en donde corren la línea un poquito más hacia el oeste para los territorios portugueses. Los territorios portugueses, igual fíjense, Brasil, ¿no? Después cómo avanzó, ¿no? Porque Brasil se quedó simplemente en ese lugar, pero después avanzó inclusive más allá hacia el oeste. Todas estas bulas, todos estos tratados que se acordaban entre los reinos y sobre todo tenían donación pontificia, tenían básicamente un encargo, que era la evangelización. Por ejemplo, el Interchetera decía, el Papa: os donamos, concedemos y asignamos perpetuamente a vosotros y a vuestros herederos y sucesores en los reinos de Castilla y León todas y cada una de las islas y tierras predichas y desconocidas que hasta el momento han sido halladas por vuestros enviados y las que se encontrasen en el futuro y que en la actualidad no se encuentren bajo el dominio de ningún otro señor cristiano,
junto con todos sus dominios, ciudades, fortalezas, lugares y villas, con todos sus derechos, jurisdicciones correspondientes y con todas sus pertenencias. Y a vosotros y a vuestros herederos y sucesores os investimos con ellas y os hacemos, constituimos y deputamos señores de las mismas con plena, libre y omnímoda potestad, autoridad y jurisdicción, declarando que por esta donación, concesión, asignación e investidura no debe considerarse extinguido o quitado de ningún modo ningún derecho adquirido por algún príncipe cristiano. Me extendí un poquito hasta acá porque esto es también una digresión. Esto es la base del derecho por el cual todos los territorios que por esta donación, que es de derecho internacional, del derecho conocido en aquel momento, imagínense que el Vaticano hacía de las Naciones Unidas, lo que hoy podríamos decir las Naciones Unidas, y además, esta concesión papal era reconocida y aceptada por los demás príncipes cristianos. Esto le daba derecho de posesión a España y a sus herederos, podríamos decir nosotros los argentinos, hacia todos los territorios que estaban dentro de esta línea. Fíjense bien abajo que dentro de esta línea están las Islas Malvinas y está la Antártida Argentina. Es acá donde empieza a fundamentarse los derechos de nuestra posesión y nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. ¿Por qué? Por derecho internacional, por el derecho justamente hereditario que viene desde esa época. Es importante entender también que esta concesión era también dada justamente para la evangelización. Ya se sabía que había pobladores en América y que esos pobladores también tenían sus derechos, pero también tenían sus deberes. Es deber de todo ser humano reconocer la verdadera fe católica, la verdadera fe, y esa fe es la fe católica. Todos los seres humanos, sea quien sea, que es creado por Dios, y Dios quiere que todo ser humano se lo adore en justicia y en verdad a través de la única religión verdadera, que es la fe católica. Por tanto, también, y esto que yo digo ahora, que suena un poco duro entre tanta mentalidad ecuménica y todo lo demás, en aquel momento era así y se pensaba así y no había cabida para ninguna disparate de los disparates que hay hoy en día. Era así el pueblo español y así pensaba. El pueblo español y toda Europa. Imagínense también que esto es antes de la ruptura, ¿no?, del protestantismo, con lo cual había una unidad cristiana, una unidad en toda Europa y todo el mundo europeo en general pensaba así. Luego vendrá Lutero y vienen las futuras divisiones. Entonces, en este contexto se le encarga a Cristóbal Colón ir hacia el otro lado del mundo, recorrer el mar tenebroso hacia el oeste, internarse en ese mar tenebroso y llegar desde ese lado hasta el oriente y poder hipotéticamente hacer alguna alianza con algún rey o príncipe oriental de la China en ese momento y con esa alianza intentar recuperar los lugares santos. Siglo X, siglo XI, siglo XII estaban las cruzadas que iban, toda Europa se embarcaba en estas hazañas, dejaba todo, comodidades, títulos, nobleza, todo por ir a recuperar la Tierra Santa. Imagínense que los españoles del siglo XV y principios del siglo XVI venían escuchando historias y relatos que de boca en boca se daban de forma tradicional de todas estas epopeyas, de todas estas hazañas. Ya desde chico, cualquier español bien nacido o europeo bien nacido añoraba con en algún momento realizar ese tipo de hazañas. Entre esos europeos bien nacidos y que añoraba hacer estas hazañas se encontraba Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, ¿no? Cristóforo, ¿no?, el que lleva a Cristo, ¿no? Qué providencial. Por eso en esto nunca hay que dejar de ver la mano de Dios, la providencia divina. No es casualidad que Cristóbal Colón se llame Cristóbal. No es casualidad que sea él el que emprenda el viaje cuando desde niño aspiraba a ser un cruzado. No es casualidad entonces también,
ver si puedo. No es casualidad entonces que Cristóbal Colón a las calaveras le haya puesto las cruces de los cruzados. Ustedes recuerdan que los cruzados se identificaban como tales porque iban con una túnica blanca y unas telas cruzadas en rojo para manifestar que iban a pelear por la cruz de Cristo. Cristóbal Colón era el cruzado, no solamente le puso a las velas de sus calaveras, le puso la cruz de los cruzados, sino que en muchas otras imágenes lo vamos a ver a Colón también con la investidura de los cruzados. Su idea, por supuesto, era el recuperar la Tierra Santa, o por lo menos hacer algo que pudiera dolerle a los musulmanes, a los turcos, de forma de esa manera empezar de vuelta la reconquista. Seguramente esto que estoy diciendo no tiene nada que ver con la historia oficial. La historia oficial nos cuenta de una forma absurda que Cristóbal Colón intentaba ir hacia Oriente porque el gran problema de Europa era que se habían quedado sin condimentos para las pizzas. ¿Por qué? Porque lo único que hacían, el único motivo por el cual los europeos querían ir hacia Oriente, por Occidente, pasando por tantas travesías, era para conseguir un poco de orégano, pimienta, jengibre y no sé qué otra especie más, porque era el camino de las especies. Sí es verdad que las especies no solamente condimentaban, sino que preservaban, pero rebajar semejante motivo, semejante epopeya a esta motivación culinaria, si se quiere, nada más, es un absurdo, ¿no? Eso es propio para los memoriosos de la revista Villiquen Antiojito, donde se contaban esas historias así, ¿no? Para los más jóvenes, pregunten a los más grandes qué son la revista Villiquen Antiojito. Cristóbal Colón, entonces, ¿qué buscaba Cristóbal Colón y sus hombres cuando zarparon del famoso puerto de Palos allá a mediados de 1492? Oro, dicen, ¿no es cierto?, los marxistas, y en realidad no se equivocan, aunque tampoco dicen toda la verdad. Para hacer historia, lo mejor es ir a los documentos, cuando los hay, más cercanos a la época. Y si se lo preguntamos al mismo Cristóbal Colón, acá estoy siguiendo al padre Olivera Rabasi, creo que estuvo en alguna charla acá en algún momento, tiene unos libritos que se llaman Que no te lo cuenten, que es una recopilación de conferencias, donde en uno de los capítulos justamente habla de la conquista española, ¿no? Y esta ocurrencia de decir que Colón fue por las pizzas y por el condimento de las pizzas es de él, ¿no? Lo que dejó Colón escrito es lo siguiente, ¿no? Y dice así: lo que dejo en la isla española reunirán fácilmente un tonel de oro, que encontraré al volver de Castilla, y antes de 3 años se podrá emprender la conquista de la Casa Santa. Cuando dice la conquista de la Casa Santa, se refiere a la Tierra Santa, porque acá dice la Casa Santa y de Jerusalén, el Santo Sepulcro. Que así protesté a vuestras altezas que toda la ganancia de esta mi empresa se gastase en la conquista de Jerusalén. Es decir, había encontrado algo de oro en las nuevas tierras que usaría como toda ganancia en la conquista de Jerusalén. Hay un montón más de escritos sobre estos motivos, escritos por el mismo Colón. O sea, muchas veces los historiadores, en vez de ir a buscar las fuentes, en vez de ir a buscar los escritos ahí, y hoy en día es muy fácil, ¿no? Porque yo esto lo saqué por internet, uno pone escritos de Colón y aparece infinidad de cosas, hasta escritos de puño y letra, fotografiados los documentos. O sea, es muy fácil. Puedo reconocer que un historiador de hace 50 años tenía que ir hasta España, ir a buscar a los museos, recopilar. Hoy, sabiendo un poquito bien si son las páginas confiables o no, entra y tiene ahí la documentación. Solamente aquel que quiere mentir, que quiere decir cualquier falacia, inventa estas cosas y no va a haber las fuentes de la historia que son muy claras y concretas. Entonces Cristóbal Colón tuvo ese motivo. Cristóbal Colón, como todo ser humano, es un ser humano, no era un dios, tenía sus imperfecciones, tuvo sus pecados, tuvo también sus castigos por haber cometido esos pecados, porque acá también se ve cómo la corona española regulaba y realmente castigaba estos sucesos cuando no correspondían. Otro personaje el cual vamos a ver ahora es Cortés.
Hernán Cortés, y voy a comenzar esto leyendo esta poesía, a ver si la puedo leer desde acá, puedo leer un poquito mejor. Subió la escalera, llegó hasta el altar, vio sangre cayendo, se puso a rezar. Trajeron sus hombres un poco de cal y limpiaron todos las manchas del mal. Rompió con su mano de bravo guerrero las estatuas falsas del feo hechicero. Y arriba, donde el sol reía, puso a nuestra madre la Virgen María. Ya baja seguro la misma escalera, es cristiano el indio que ahora lo espera, y un ángel blanco, todo reluciente, lo llama en el cielo Cortés el valiente. Otro personaje, ¿no? Hernán Cortés, desdeñado por la historia. Hace poquito este payaso que hace de presidente de México también empezó a decir un montón de mentiras, que hasta los propios descendientes de Montezuma, el príncipe azteca, en el momento que llega Cortés, tuvieron que salir a desmentir lo que decía el presidente, porque barbaridades decía de Hernán Cortés. Hernán Cortés era otro español de la época que estamos hablando, un español del siglo XVI, con todas las mismas ilusiones y los mismos deseos de hazaña que tenía cualquier español medianamente ilustrado de la época. Él emprende también hacia América en distintas misiones, a lo que sale la palabra, bueno, distintos viajes sería así, distintos viajes, expediciones, distintas expediciones que partían de los distintos pueblos de la península ibérica hacia el nuevo continente. Todavía incipiente, Colón había fundado algunas ciudades muy precarias, todas en lugares de Santo Domingo, de Cuba. Desde Cuba, donde estaba Hernán Cortés, que salieron sus naves hacia el puerto de la Veracruz, en México, y desde ahí se produce un hecho increíble, ¿no? La decisión, la vehemencia, la fe también que tenía Hernán Cortés, mandó a quemar las naves en señal de que no había vuelta atrás, de que lo que estaban realizando era algo por Cristo y iban a dejar la vida por Cristo y por el Imperio Español, ¿no? Cristo Rey, el Imperio Español. Quemaron las naves y con apenas 400 hombres y algunos caballos, muy pocas armas, pudieron conquistar un imperio que, si dejamos hablar a los indigenistas, dirían que el Imperio Azteca fue mucho más grande que el Imperio Romano, que todo el Imperio Español. No era así, pero era un imperio muy grande, donde había más de 10, 12 millones de habitantes, y que con solo 400 hombres suena un poco absurdo que los españoles pudieran realizar algún tipo de masacre, ¿no? Hay muchas acciones milagrosas, muchas cuestiones providenciales, evidentemente, que hacen que Hernán Cortés finalmente pueda conquistar el hoy México. Vamos a detenernos un poquito en la situación precolombina, porque hoy están muy de moda todas las corrientes indigenistas, ¿no? De los pueblos llamados pueblos originarios. Ahí les recomiendo un libro muy bueno que se llama, no es Civilización y Barbarie, sino que es La Barbarie Prehispánica, que de Cristian Iturralde, 1492 se llama, La Barbarie antes de la civilización, algo así se llama el libro, en el que detalla pormenorizadamente toda la vida de estos pueblos precolombinos, pero sobre todo denuncia con mucha valentía el accionar ideológico, guerrillero, de trasfondo marxista, de todos los pueblos originarios, que paradójicamente la sede en común que aglutina a todos los pueblos originarios se encuentra en Londres, ¿no? Es una oficina, no es algo oculto, no es algo secreto. Uno googlea por internet, entra a las principales comunidades aborígenes y va a encontrar que su sede central se encuentra en Londres. Así que tiene que haber una sede en Londres sobre
el accionar de los pueblos originarios? Bueno, justamente con esto que decíamos al principio, ¿no? El odium fidium, hay que destruir toda la civilización cristiana desde donde se pueda. Uno de los elementos para destruir la civilización cristiana son los pueblos originarios. ¿Cómo vivían los pueblos originarios? Esta es un cuadro de Tenochtitlán, de México actual, del año 1519. Es algo que maravillaba a los españoles. Hay cronistas que, mirando esto, acá hay un cronista que es Bernal Díaz de Vivar, y decía: vimos cosas tan admirables que no sabíamos qué decir, o si era verdad lo que por delante parecía, que por una parte en tierra había grandes ciudades, y en la laguna otras muchos, y veíamos todo lleno de canoas, y en la calzada muchos puentes de trecho a trecho. Y por delante estaba la gran ciudad de México. Nosotros no llegábamos a 400 soldados. Esto es un relato de uno de los cronistas. Una de las fuentes de la historia, una de las más importantes fuentes de la historia, es el relato de los cronistas. Los cronistas son mismos viajeros o soldados que van anotando todo lo que van viendo, y eso es una fuente buenísima porque es de primera mano, es de primera persona, nos va contando los hechos y relatando lo que va mirando. Acá vemos lo que era el Imperio Azteca, ¿no? Vemos el centro de todo México, de tanto el Océano Pacífico como el Atlántico, pero el emperador azteca Moctezuma tenía más de 300 ciudades sometidas. ¿Eran realmente pueblos bucólicos, pacíficos, el buen salvaje, como diría Rousseau? No, todo lo contrario. Ellos creían en el dios Sol, ellos entendían su deidad era justamente politeísta y panteísta. Panteísta significa que cree en las cosas materiales, ¿no? Cree en las cosas como que son dioses. Una de esas cosas, o de las criaturas, que son el creador, una de esas criaturas es el Sol. Y el Sol, cuando se ponía sobre el occidente, tenía ese color rojizo característico de todo atardecer, y entendía que se desangraba, entendía que el dios Sol se desangraba. Entonces, para que volviera a salir, era necesario alimentarlo con sangre. La sangre de ellos mismos no, la sangre de sus pueblos sometidos, la sangre de sus esclavos. Y se producían infinidad y tremendos sacrificios humanos. Dentro de los sacrificios, acá está un poco la situación precolombina, un relato, ¿no? Decía: cuando llegaba al templo, la víctima avanzaba por su paso hacia la muerte. Si para ello tenía vigor físico y moral, que de no ser así, se veía arrastrada por los cabellos por uno de los sacerdotes ya a pie. El desdichado subía el centenar de escalones hasta llegar a las capillas que ocupaban la plataforma superior donde se procedía al sacrificio. Los cuerpos se arrojaban escalera abajo, en donde se los desgollaba, se los desollaban y descuartizaban. Las mejores partes iban a parar a la mesa de Moctezuma y del guerrero que había capturado a la víctima. Es totalmente sanguinario, se practicaba el canibalismo. Acá se muestra, ¿no es cierto? Hay una creencia que la llegada de los españoles había sido profetizada, inclusive por los sacerdotes de esta creencia azteca, y que pensaban que iba a venir un cambio de época, un fin de los tiempos, una especie de apocalipsis, y que ese cambio de época iba a venir por enviado de los dioses que iban a venir de Oriente. Y evidentemente, cuando vieron a los españoles, porque venían en caballo, animales que no eran conocidos en América, con armaduras metalizadas que brillaban a los rayos del sol, inmediatamente los consideraban dioses. Tanto los aztecas como las víctimas de los aztecas, que vieron en ellos a sus liberadores. Entonces, lejos de ser conquistadores, los españoles, sobre todo acá en México, fueron liberadores. Imposible poder dominar semejante imperio como el azteca por 400 hombres si no hubieran tenido la ayuda de infinidad de indios, de miles y miles, cientos de miles de indios que habían sido por años sojuzgados. ¿Cómo no se iban a convertir al catolicismo cuando ellos los obligaban a creer en un Dios que para satisfacerlo tenían que dar su propia vida, sacar sus corazones y encima ser comidos por sus victimarios? Cuando la religión que les proponían los nuevos emisarios que venían del Oriente
les decían que la religión a la cual se tenía que convertir, el sacrificio no lo iban a hacer ellos, sino que el sacrificio lo hacía el mismo Dios, derramando su sangre por ellos. Cristo Jesús derramó la sangre por ellos mismos también. Inmediatamente encontraban en ellos la salvación, el cambio de vida, el cambio sustancial. Ni hablar, que ser ellos los que ponían el cuerpo a que el mismo Dios, al cual ahora iban a creer, era el que ponía el cuerpo por ellos. Imaginémonos nosotros por un instante y veremos cuánta ventaja competitiva, diríamos hoy, tenía el catolicismo frente a la religión maya o azteca. Las deidades están representadas por demonios, por imágenes horribles. Si alguno habrá podido ir a México, yo no tuve la suerte de ir, pero la gente que ha ido a México, las excursiones que les hacen ir, les muestran como el patrimonio cultural maya que realmente hay que mirar con unos ojos, no sé de qué, para ver estas esculturas como algo bello. En general son cultos a la fealdad, porque son figuras demoníacas. Obviamente, donde no hay gracia de Dios, que no había en el Imperio Azteca, abunda el demonio, abunda la desgracia, ¿no? La desgracia es justamente que la deidad para estos pueblos aztecas, camuflado de lluvia, de relámpagos y de soles o de estrellas, es el demonio. Vino la gracia a través de los conquistadores y misioneros españoles. Ejemplos, ¿no es cierto?, de sacrificios humanos, cómo se los sacrificaba. La oblación del corazón era algo muy común. Pero bueno, simplemente un pantallazo. Les invito a incursionar en muy buena biografía sobre este tema, para que, como diría el padre Oliver Rossi, que no nos cuenten las historias de los pueblos originales, que son todos buenitos y santos y han sido despojados de los españoles. Vamos a hablar un poquito ahora del tema de los justos títulos. Los justos títulos, muchos dirían, ¿y qué derecho tenían los españoles a quitarles las tierras a los aborígenes? ¿Por qué? Si los aborígenes tampoco creían, no sabían que existía el catolicismo, por más que el Papa tuviera la investidura de Cristo, sea representante de Cristo en la tierra, y Cristo es Rey de la tierra y del cielo, Cristo es Rey de todo. Entonces los pueblos católicos reconocían en el Papa la figura de Cristo y por tanto como que tenía derecho a dar concesiones territoriales. Pero ¿qué derecho tenía el Papa de darle a los españoles tierras que ya eran de otros? Sobre esto, el primero que se hace esta pregunta es el mismo Imperio Español. Paradójicamente, único caso en la historia de la humanidad donde un pueblo, donde un imperio conquistador se cuestiona su propia conquista. Se cuestiona a conciencia y hace un examen de conciencia sobre si era lícito o no lícito lo que estaban haciendo. Pero esto no es un cuentito, está constatado por edictos reales, por normas reales, por cédulas reales del mismo Carlos I de España, Carlos V, donde suspendió la conquista por 6 años. Desde 1550 a 1556 se paró la conquista. Se paró, no se mandaban más misioneros, no se mandaban más conquistadores, y se estudió con juristas, con obispos, cardenales, con consultas al Papa mismo, si era lícito o no, si era cristiano o no, hacer lo que se estaba haciendo, el hecho de la conquista. Para esto es muy importante la figura de Francisco Victoria y toda la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca es la Universidad de Salamanca, en España, y el pensamiento de lo que después se va a llamar el jus naturalismo o el derecho natural. Porque, según principios de San Agustín, el Papa tendría derecho, porque es el príncipe del orbe cristiano y como rey de todo el orbe, como representante de Cristo, tendría derecho. Y como todo el ser humano tiene obligación de ser cristiano, hasta tanto no conozca el cristianismo, no como que sus derechos caen en favor del derecho de la cristiandad. Ya Santo Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles, ya no va a hablar de la misma manera, va a hablar del derecho natural, del derecho de gente, donde existen derechos preexistentes, que son derechos legítimos. Entonces, por eso se pone en cuestionamientos qué derecho tenían los españoles en quitarles los dominios a los aborígenes.
A todo esto, una cosa era quitarle el derecho al príncipe azteca, al maya, al inca, y otra cosa era la propiedad privada que algunos pocos indios tenían. Nunca se tomó dominio sobre la propiedad privada, cada indio siguió viviendo en su propia casa, aparte no tenía sentido, no había ni siquiera cantidad de españoles para ocupar las casas de las que ya estaban ocupadas por los aborígenes, ¿no? Esto para desmistificar un poco. Otro hecho para desmistificar esto, que solamente el 5% de todo el continente americano estaba poblado. Y ese 5% que estaba poblado, no todos tenían derecho ni conciencia de la posesión. La mayoría del 5% era nómade. No tenían sentido de la propiedad. No estaban regulados por un derecho como el que existía en Europa. No tenían ni siquiera derechos. O sea, había leyes consuetudinarias, de costumbres se llama esto, en donde en algunos lugares, como en algunos lugares del Imperio Inca, en algunos lugares del Imperio Azteca y Maya, existía algún sentido de propiedad, pero el resto, sobre todo acá en Argentina, no había una noción de derecho. Vivían en tolderías, se mudaban de acuerdo a las necesidades que tenían de un lugar a otro, por lo tanto no había sentido de propiedad. Por tanto, todo aquello que los españoles encontraran sin posesión tenían pleno y absoluto derecho de ocuparlo. Todo aquello que tenían ya posesión no tenían derecho a ocuparlo y se respetó el derecho de los aborígenes. Y no se respetó el derecho de los príncipes y de los sistemas de gobiernos por la aberración que significaba ese sistema de gobierno. Hoy en día, si a Estados Unidos se les ocurre decir que no hay democracia en un país, nadie lo ve como nada alocado en que manden sus marines, invadan el país, destruyan todo y coloquen ahí un presidente democrático, porque uno lo vería como algo normal. ¿Cómo no hay democracia en tal o cual país? Y entonces, con todo derecho, va y actúa. Salvando las distancias, porque los Estados Unidos generalmente actúan injustamente, en forma inmoral, España, cada acto que hacía, a nivel de la corona, no estoy hablando individualmente, sino a nivel de Estado, se cuestionaba si lo que estaba haciendo era moralmente justo o no, si era un proceder católico o no. Y después de haberlo sopesado, de haberlo reflexionado, tomaban acción. Entonces, salvo excepciones, como dijimos al principio, porque la conquista fue hecha por hombres y hombres pecadores también, toda la conquista en sí, y desde la corona, desde el Estado, se realizó a conciencia y con justos títulos. Con los justos títulos que les daban los papas y con los justos títulos que les daba también el derecho natural. Por eso es que no se puede reivindicar ahora el derecho de los pueblos originarios a que ocupen tal o cual tierra, ¿no? Yo estuve en Neuquén a principios de año y es increíble ver cómo incluso no podemos ni siquiera desarrollar el potencial energético que tiene Vaca Muerta sin antes pagarle peajes o pedirle permiso a los mapuches, y cuando no, como está Inglaterra detrás de esto, como dije al principio, no vaya a ser que las regalías terminen siendo para los mapuches, que en realidad no son mapuches, sino que es la corona británica, ¿no? Tengamos cuidado con esto porque se miente mucho sobre la historia y con una intención, que en definitiva es una intención espuria, económica, que tienen nuestros enemigos, ¿no? Nuestros enemigos británicos. Este es el tema de los justos títulos. En estas fechas donde se producen distintos congresos, se les llama controversia, no una controversia de Valladolid. El 14 de diciembre de 1519, en el libro tercero, título primero de la Villa de India, que acá traje, para que vean que esto está en internet, la recopilación, transcripción del libro real, esto no es un invento. Al costado, acá, que se llamaban los cánones, puestos al costado, están las disposiciones reales, en las cuales el rey Carlos V declara a los reinos de América como reinos. 1519 fue en el mismo instante que estaba entrando Hernán Cortés al puerto de Veracruz. 1523 conquista el Imperio Azteca, o sea, antes de que sucediera eso, ya le da estatus de reinos a los reinos de América.
a los reinos de América, que no es simplemente darle estatus de reino al virreinato de Nueva España, que se formó primero, y el virreinato del Perú, que se formó después, sino inclusive a los reinos aborígenes. Y es increíble porque hay un montón de cartas, y yo resalté algunas, resalté una, donde el emperador Carlos I de España, Carlos V, nada menos, imagínense, es el rey del mundo en ese entonces, cómo trataba por igual a los aborígenes. Cómo trataba por igual a los aborígenes, y sobre todo a los príncipes aborígenes, ¿no? Por ejemplo, dice: no tenemos más obligación que otro ningún príncipe del mundo a procurar su servicio y la gloria de su nombre, empleando todas las fuerzas y poder que Él nos ha dado en trabajar que sea conocido y adorado en todo el mundo por verdadero Dios, como lo es y creador de todo lo visible e invisible. Hablando justamente de la idea que tenía Carlos V de evangelizar, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los frutos de lo que podemos decir de esta conquista que ha dejado España? ¿Qué es lo que podemos rescatar? Hay una carta que está en el libro de los Hechos Apóstoles que comenté al principio del padre Iraburu, que sintetiza el Lima del 1600 como un hecho, ¿no? Que es un ejemplo más que nada de todo lo que fue España en América. En esta ciudad asiste de continuo el virrey, los oidores y la audiencia real, el arzobispo con su cabildo, porque esta iglesia de Lima es la metrópoli. Hay universidad con muchos doctores que la ilustran, con las mismas constituciones de Salamanca. O sea, la Universidad de Lima tiene la misma constitución que la de Salamanca. Salamanca está en la península ibérica. Hay cátedras de todas las ciencias, los conventos, donde también se leen artes y teología, y cada semana hay conclusiones, que son muchos y muy buenos, con muy curiosas iglesias. En particular en Santo Domingo, hay 200 frailes, en San Francisco hay más de 200. En la Compañía de Jesús mucha riqueza y curiosidad de reliquias, muchos religiosos y muy doctos. Conventos de monjas, de lindas voces, muchas músicas y muy diestras. Fuera de la ciudad hay casas de frailes descalzos y hay en ellas santísimos hombres. Hay hospitales, hay lugares para huérfanos y viudas. Todo esto es una descripción de lo que acontecía en todo el continente, no solamente en Lima, ¿no? Sino que Lima es posterior a México, y en México está todavía más avanzado todavía que Lima. Virreinato de Nueva España y virreinato del Perú. España realmente hizo una epopeya. Lo más grande que trajo a España a este continente es la fe, nos trajo a nuestro Señor Jesucristo. La Virgen María, a través de la advocación de nuestro Señor de Guadalupe, interviene en la historia justamente para convencer al indio inocente, y que justo a través de la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe se convierten millones de indios al catolicismo. Es totalmente injusto lo que se hace con esta epopeya, cuando no deberíamos más que estar orgullosos, seamos descendientes o no de españoles, pero somos miembros de este país, somos ciudadanos, pertenecemos y somos familias cristianas, que debemos recordar con orgullo y mucha grandeza todo nuestro pasado hispano-católico. Para terminar, que tiene que ver con la hispanidad, porque todo esto es la base de la hispanidad. Les voy a leer un poema de José María Pemán, poema del siglo XX, sintetizando un poquito lo que es la hispanidad. Antes, es decir, la hispanidad no es una devoción a España, Estado español, no es una devoción a España, península ibérica, ni menos a la España actual, traidora,
apóstata. La hispanidad no se mide en el tiempo, va desde Covadonga, desde que se convirtió el catolicismo en España, hasta nuestros días, en toda familia, toda parroquia, toda comunidad que tenga los valores de la hispanidad. La hispanidad es cultura. Decía José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, que la hispanidad es la unidad de destino universal. Esa unidad que tenemos gracias a la gran diversidad, pero unidos en lo trascendental, en lo universal, que es la fe, que es la verdadera religión católica. Es nuestra cultura, que está, por supuesto, bañada de esa gracia que es la catolicidad. Dice entonces el poeta: cuando hay que descubrir un nuevo mundo, o hay que domar al moro, o hay que medir el cinturón de oro del Ecuador, o alzar sobre el profundo espanto de error negro que pesa sobre la cristiandad, el pensamiento que es amor en Teresa y es claridad en Trento, cuando hay que consumar la maravilla de alguna nueva hazaña, los ángeles que están junto a su silla miran a Dios y piensan en España. ¡Viva España! Agradeciendo sabroso de la charla. No, preguntas si que quieren hacer. Sí, por favor. Y está el cafecito, el que quiera, le vamos a hacer la pregunta. Así que alguna pregunta, hagan más. Si puedo responder, o sea, pregunten con tranquilidad. Más que nada, también vos existe un paneo general sobre lo que fue y lo que se dice en contra, pero sobre todo lo que se dice en contra fue eso, por Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Sí. Se basan en eso, no tanto en todo lo demás. Sí, justamente, no andé porque Sí. en el tema... Igualmente me parece que es enfocada a otra cosa. No, pero viene bien porque la leyenda negra, hubiese existido o no existido Bartolomé de las Casas, se hubiese producido igual. La leyenda negra tiene su origen en la Inglaterra victoriana. No existía la leyenda negra hasta principios del siglo XIX, fin del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Cuando se buscan excusas y argumentos contra España, contra una España ya decadente, ¿no es cierto? España misma es culpable también de la leyenda negra, sobre todo la corona de los Borbones, porque tampoco ellos creen de su propia historia. Empiezan a mirar a Francia, empiezan a mirar a Inglaterra, empiezan a mirar las luces del Renacimiento y no pueden defender toda la propaganda antiespañola que el mismo imperio inglés estaba empezando a realizar. No recuerdo ahora quién exactamente, pero historiadores ingleses que empiezan a buscar los tachos de basura que hay en toda casa en lo que es el imperio español, se encuentran con este libro de Bartolomé de las Casas. Una joyita para ellos, porque Bartolomé de las Casas, un sacerdote que estaba realmente afectado, incluso se cree que tenía hasta problemas mentales, le gustaba exagerar, con buenas intenciones muchas veces, porque era realmente, amaba a los indios y quería defenderlos, pero para poder lograr que lo escucharan en la corona española, en ese entonces Carlos V, no escatimaba en exageraciones, incluso hasta mentiras, para causar el efecto, ¿no? Es como, parece como los medios periodísticos de hoy, ¿no? Si no le ponen un poquito de sensacionalismo a la noticia, de morbosidad, como que la noticia no vende. Bueno, él quería vender su defensa al indio con muchísimas exageraciones. Por supuesto que es muy bien escrito, con documentación bastante incierta muchas veces, y otras realmente sucedieron, le sirvió como anillo al dedo a la propaganda anti-española. Pero como dije al principio, el motivo principal no era defender al indio, los británicos salen en defensa de los indios. No,
es el odio. corona. Era atacar a la corona, pero no atacar a la corona de entonces, sino atacar a la hispanidad, atacar la cristiandad. Enrique VIII, siglo XV, se casa con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, en una gran estrategia de los reyes católicos casar a sus hijas con monarcas vecinos para unificar justamente la cristiandad. Pide el divorcio y a partir de ese momento se empieza la ruptura del imperio inglés con la iglesia anglicana. La iglesia anglicana adopta muchas doctrinas heréticas del protestantismo y del calvinismo y empieza a tener una guerra no doctrinal, sino real, de persecución con muerte, persecución sanguinaria a católicos. Ahí tenemos a Santo Tomás Moro como gran mártir de la fe en Inglaterra. Y ese ataque terminaba en guerras, obviamente, entre Inglaterra y el Imperio Español, entre los corsarios y los piratas. Infinidad de películas que vemos donde los ingleses destruyen a los corsarios españoles. Por supuesto que siempre los pintan como los héroes, a los ingleses y malvados a los españoles. Pero simplemente veamos la historia, veamos las consecuencias. ¿Qué civilización dejó Inglaterra en América? Ninguna. Para que empezara a crecer en América se tuvo que independizar en 1776 y hasta esa época no existían más que 13 colonias, que son las rayas de la bandera norteamericana en el este norteamericano. Hacia el otro lado era todo o era español. Las únicas ciudades que estaban prósperas eran del Pacífico, que eran Los Ángeles, San Francisco. Retengan los nombres porque son nombres católicos. San Antonio. O sea, son poblaciones donde lo máximo que se puede captar ya en épocas de Estados Unidos o de los países americanos es la conquista del oeste, que es masacraron y masacraron sin que quede nadie en pie de los aborígenes, de los autóctonos. La idea no dicen nada. O sea, la historia es todo contra España. Y cuando 300 años donde se ha introducido en el interior profundo de América y he fundado ciudades acá la primera ciudad que se funda en la Argentina, en Santiago del Estero, es en el medio, no es una ciudad costera. Todas las conquistas que hicieron los portugueses, los ingleses y posteriormente los franceses eran todas costeras, eran factorías, creaban el puerto, desmantelaban todo lo que podían a su alcance, extraían la materia prima lo más posible y se la llevaban hacia Europa. Se enriqueció Inglaterra gracias a eso. España se empobreció, dejó su vida real, mártires, sangre de cristianos, pero al mismo tiempo se desgarró económicamente. No creció económicamente España sino por crecer América, por darle cultura, por darle civilización y por evangelizar. Eso también le jugó en contra, ¿no? Por decirlo de una manera. Por eso Bartolomé la Casa contribuyó lamentablemente a eso. Entonces podemos decir que España dejó más de lo que se llevó. Exactamente. Y si no fuese por eso estaríamos con las costumbres indígenas quizás. Hay estudios, por eso les invito a leer el libro de Cristian Iturralde, que no traje el nombre, el libro se me fue el nombre. Hay estudios que dicen que si no hubiese llegado el Imperio Español, no hubiera habido ni siquiera población. Eran tan terribles las matanzas que había, la subalimentación, la falta de tecnología y de cultura. Cuando los españoles llegaron a América, los llamados grandes imperios precolombinos tenían un atraso cultural y tecnológico anterior a la civilización griega, a la primitiva civilización griega. O sea, estaban 1000 años atrasados. 1000 años atrasados. Con las consecuencias de eso, con sus creencias y con sus brutalidades de vida, estudios muy serios, no hechos por católicos, sino por ingleses y anticatólicos, si se quiere, o por lo menos protestantes, estudian y dicen que de no haber llegado los españoles hubieran desaparecido. No hubieran tenido posibilidad de existir y de sobrevivir esos pueblos. Con lo cual no hubiera habido nada acá. No hubiera habido nada. Si fue, por eso hay que ver también la mano de Dios. Dios vino a salvar a estos pueblos también. Dios
mandó a los españoles para que este pueblo también fuera salvado, conociera a Cristo y tuviera la salvación. La salvación del alma, pero que también, donde abunda la gracia, también sobresale la naturaleza, ¿no? También se reivindica al ser humano. El ser humano se enriquece por la gracia, física, espiritual y físicamente también. Y eso se vio plasmado, ¿no es cierto?, en la evangelización. La evangelización no es una evangelización angelical de puro espíritu y doctrina. Sabía muy bien que para poder evangelizar primero tienen que civilizar. No por nada el cristianismo prende en Europa más rápidamente que en otras civilizaciones, porque la filosofía griega, la cultura romana, el derecho romano, la forma que tenía el imperio, era el recipiente más apto para que pueda prender la fe de Jesucristo. Siguiendo los mismos ejemplos que exigían, que tenían los mismos romanos, aplicaron la misma forma de conquista, que era la paz romana. Llevar cultura, llevar civilización, para después llevar la salvación a través de la fe. Evidentemente que le debemos todo a los españoles, le debemos todo como hijos de la hispanidad, nuestra fe, nuestra cultura, nuestra forma de pensar. Hoy los aborígenes piensan con lógica, con filosofía, con lengua española, hispana, greco-latina. O sea, no escucho a ningún mapuche o a ningún quechua en su propio idioma hacer los reclamos cuando nos cortan el 9 de julio, van a la Plaza de Mayo, o queman iglesias como están quemando en este momento en Santiago de Chile, que son los grupos revolucionarios, los grupos mapuches. No escucho a nadie que ni van con las boleadoras ni las flechas, van con armas, con toda la tecnología. Los mapuches en Neuquén van con 4x4, con celulares mucho más importantes que los nuestros, porque ganan fortuna. O sea, para eso sí, adquieren toda la tecnología. Pero bueno, esa es la realidad que vivimos, ¿no? Esa lucha de la mala prensa contra los españoles se renueva en cada época, porque hace ya desde unos años, pobre Colón lo crucificaron también. Lo echaron de la Plaza Colón. Y es mala palabra, es como pobre Colón, digo, y es colonización deriva de Colón, ¿verdad? Y creo que los verdaderos colonizadores fueron, si es que es una mala palabra la colonización, fueron los ingleses, ¿no? Mira, claro, perfecto lo que acabas de decir. Nunca en ningún documento oficial del Imperio Español se le llamó a las Indias colonias, se les llamaba reinos. Por esto que yo dije hace un ratito que acá está la prueba, que es una prueba documental, se hablaba de reinos, no de colonias. La lucha contra que se renueva todos los años, yo digo, no solo se renueva, sino que se recrudece, digamos, ¿no? se potencia, se hace cada vez peor. Bendita era la leyenda negra de cuando nosotros éramos chicos, la que contaba Villique, la que yo estudiaba en el colegio primario. Por lo menos reconocían virtudes heroicas en algunos conquistadores. Yo leía los libros de historia de la Enciclopedia Estrada entonces, donde hablaban de los conquistadores como gente buena, honesta, que héroes un poco más. Sí, siempre había parte de la leyenda negra, pero ahora realmente es bestial. Se suma la gran ignorancia colectiva, por eso tenemos nosotros un deber muy grande. Cuando dice, el cristiano tiene obligación de saber estas cosas, sí, tenemos obligación de saber estas cosas. No conocer la historia de la iglesia como no conocer la historia de nuestra familia, no conocer la historia de nuestros padres, de nuestros ancestros. ¿Cómo podemos defender a nuestra familia, que es la iglesia, si no conocemos su propia historia? Es fundamental. Obviamente que la ignorancia es general, cada vez peor, la gente cada vez aprende peor, y obviamente el enemigo se aprovecha de eso e inventa más cosas. Y salen pseudos historiadores como Felipe Piña, que inventa cualquier pavada, o el libro de Galeano sobre la sangre de América Latina, las venas de América Latina. Bueno, pero hay gente que lee solo esos dos. Por supuesto, porque la prensa alimenta eso. Me pone mal cada vez que llega el 12 de octubre en las escuelas, les pregunto a ellos, ¿qué hicieron? Porque ya en secundario ni vas a los actos. Ya
Ya no se sabe ni qué es lo que se conmemora el 12 de octubre. Y ni siquiera le han cambiado el nombre. Porque la historia no la puedes cambiar, y el descubrimiento de América, ahora ni siquiera... Ahora se le llama resignificar la historia, entonces resignifica, entonces se llama el día de no sé qué cosa, la diversidad, diversidad no sé cuál. No hay nada más alejado que la realidad, justamente, lo que los medios de comunicación hoy nos venden. Los medios de comunicación ya sería lo de menos, las universidades inclusive, los colegios. Antes por lo menos uno sabía que la más media o el común de la gente tenía alguna idea, pero hubo una facultad y más en algún lugar encontraba algún catedrático que daba las cosas como corresponden. Hoy al catedrático que da las cosas como se responde se le expulsa. Hay una nueva inquisición nefasta, manejada por INADI y por otros organismos espurios, en los que cualquier cosa que vaya contra la democracia, esta democracia maldita, todo es sancionado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo dije en un momento, espero que no me denuncien, porque acabo de decir cosas que hoy están hasta penadas por la ley. Entonces, pasa eso hoy en las universidades, pasa hoy en los colegios. Es muy difícil, pero tenemos que tener la valentía de hablar a tiempo y a destiempo, arriba de los tejados, siempre hay que decir la verdad. Y la historia es eso, es decir la verdad. Qué paradoja, ¿no? Porque yo creo que se le echa la culpa a Colón, porque la colonización es como la esclavización de los pueblos. Y ahora estamos viviendo la esclavización porque... Sí, es increíble, por eso es muy importante tener esa noción, ¿no?, de lo que es la cristiandad. La cristiandad es un tiempo en el que realmente el hombre era mucho más libre que después de la sanción de las libertades y derechos del hombre. Con la proclamación de los derechos del hombre y las libertades vinieron muchas más esclavitudes. Entre esas la peor de las esclavitudes, la esclavitud mental, el pensamiento único. ¿Cierto? El totalitarismo del relativismo, decía Benedicto XVI, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno. Damos un aplauso entonces.